Saludos, por acá les conversa el compañero Héctor Vázquez, estudiante del primer año de la carrera de Derecho de la sección 01. Siguiendo instrucciones o indicaciones de la asignatura o su proyecto Eje Transversal y Desarrollo Personal, queremos impartir este video donde podamos definir algunas conceptualizaciones, importancia, funciones y aspectos relevantes en materia de la gramática y las palabras. Este grupo está integrado por el compañero Romuel Verde, Víctor Flores y mi persona, Héctor Vázquez. Inicio yo esta presentación con la definición de verbo. El verbo se puede definir como una categoría gramatical en donde se expresa acción, proceso o estado. Ejemplo de estos verbos puede ser correr, saltar y amar. Vemos claramente que en correr expresa una acción y en saltar y amar expresa un estado o un proceso. Seguidamente también debo hablarles con respecto a las funciones del verbo. El verbo cumple muchas funciones en la oración y se puede presentar de diferentes formas en la oración. Ejemplo, particularmente se puede presentar en el sujeto o en el objeto directo, etc. También es necesario yo definirles yo por acá la conceptualización de morfología. La morfología se refiere al estudio de las estructuras internas de las palabras y cómo se forman a través de una morfema. Ejemplo, en el cuerpo de un animal se puede presentar de diferentes formas: avalado, alargado, anchado, pequeño. Más o menos a eso se refiere la morfología. También debo aclarar los tipos de verbos. Se presentan los verbos regulares e irregulares. Cuando hablamos de los verbos regulares, estos siguen algún patrón en su conjugación. Ejemplo, cuando hacemos referencia al verbo hablar, yo hablo, tú hablas, ella habla, él habla. A diferencia que los verbos irregulares no siguen ningún patrón fijo. Un ejemplo, por ejemplo, en el verbo ser, se puede presentar yo soy, tú eres, él o ella es. También debo definirles o aclararles la definición del tiempo, los tiempos en la oración, cómo se presenta. Los tiempos indican que son las distintas formas en las que se presenta la ubicación en el tiempo de una acción. Ejemplo, en la gramática española siempre vamos a encontrar los tiempos en presente, pasado y futuro. Siempre vamos a encontrar esa definición allí, o esa clasificación, perdón. También es necesario en este primer punto definir a qué se hace referencia a la persona. También se dice que la persona es la categoría gramatical que indica quién realiza la acción, es decir, la persona, el objeto, el sujeto, perdón, que realiza la acción. Y un ejemplo de esto puede ser o se encuentra ubicado entre él, ella, tú, yo. Esa es la persona. Seguidamente le doy el pase a mi compañero Romuel para aclarar algunos aspectos más importantes en materia de la gramática. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Romuel Verde, pertenezco a la sección 1 de Derecho Semipresencial. Vamos a hablarles un poquito sobre las categorías gramaticales. Empecemos por la voz. La voz es una característica gramatical que indica si el sujeto de una oración realiza la acción verbal, que sería la voz activa, o si recibe la acción verbal, que sería la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto realiza la acción, mientras que en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Como por ejemplo, una frase: Juan corta el árbol. La voz es activa, ya que Juan realiza la acción de cortar. En cambio, en la frase el árbol es cortado por Juan, la voz es pasiva, ya que el árbol recibe la acción de cortar. Ok, continuamos con lo que es el aspecto. El aspecto se refiere a cómo se presenta o se concibe la acción verbal en relación con su duración o su conclusión. Los aspectos más comunes son el perfectivo y el imperfectivo. El aspecto perfectivo indica que la acción verbal se concibe como completa o terminada, mientras el aspecto imperfectivo indica que la acción es vista como inacabada o en progreso. Por ejemplo, en la frase estudié todo el día, se utiliza el aspecto perfectivo, ya que indica que la acción de estudiar se considera completa en el pasado. En cambio, en la frase estaba estudiando cuando llegaste, se utiliza el aspecto imperfectivo, ya que indica que la acción de estudiar estaba en progreso en el pasado. Continuamos ahora con lo que serían las formas no personales del verbo. Comenzamos con el infinitivo. El infinitivo es una forma no personal del verbo que expresa una acción sin especificar quién la realiza ni cuándo ocurre. En español, el infinitivo se forma añadiendo la terminación ar, er o ir
al radical del verbo. Por ejemplo, en el verbo cantar, su infinitivo es cantar. Seguimos con el participio. El participio es una forma no personal del verbo que se utiliza para formar los tiempos compuestos y las formas pasivas. En español, el participio se forma añadiendo las terminaciones ado para los verbos de la primera conjugación o ido para los verbos de la segunda y tercera conjugación al radical del verbo. Por ejemplo, en el verbo hablar, su participio es hablado. Continuamos con el gerundio. El gerundio es una forma no personal del verbo que se utiliza para expresar acciones en progreso o simultáneas en otra acción. En español, el gerundio se forma añadiendo la terminación ando para los verbos de la primera conjugación o yendo para los verbos de la segunda y tercera conjugación al radical del verbo. Por ejemplo, en el verbo comer, su gerundio es comiendo. Continuamos con lo que son los adverbios. Los adverbios son palabras que modifican, complementan o aclaran el significado de un verbo, un adjetivo, otro adverbio o incluso una oración completa. Los adverbios pueden indicar circunstancias de tiempo, lugar, modo, cantidad, entre otros. Como por ejemplo, en la frase corro rápidamente, el adverbio rápidamente modifica al verbo corro e indica cómo se realiza la acción. Ya por último, nos centraríamos en lo que es la clasificación. La clasificación se refiere a la acción de agrupar, categorizar elementos según sus características en comunes. En el caso de las palabras, la clasificación se realiza para organizarlas en categorías según su función gramatical. Por ejemplo, se clasifican los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios, entre otros, para así facilitar el estudio, la comprensión de la estructura de una lengua. La clasificación de las palabras es muy importante para entender cómo se combinan y se relacionan en una oración. Muchas gracias por tu atención. A continuación le dejo a mi compañero que nos va a adentrar un poquito más en este mundo de lo que serían las categorías gramaticales. Sí, mi nombre es Víctor Flores, sección 1 de Derecho. Frases o modos adverbiales. También llamadas locuciones adverbiales son grupos de palabras que constituyen una expresión fija equivalente a un adverbio. Por ejemplo, por la mañana, desde luego, más o menos. A pesar de estar compuestas por dos o más términos, las frases adverbiales tienen un significado estable y se analizan como una única entidad. Su función dentro de la oración es de modificador. Están clasificadas en tiempo. El ejemplo, a menudo, de pronto, de un abrir y cerrar de ojos. En su clasificación de cantidad, su ejemplo es ni más ni menos, por poco, a lo sumo o a lo más. Con función de conector. En cambio, por el contrario, desde mi punto de vista. Las preposiciones. Es una parte invariable de la oración, o sea que no sufre cambio o accidente gramatical, no tiene ni género, femenino o masculino, ni número, singular o plural, y su finalidad es la introducir un término, bien sea un grupo nominal o una oración, con lo que conforma un conjunto ordenado de palabras. En resumen, une los distintos elementos que componen una cláusula. El uso de las preposiciones es obligatorio en la construcción de oraciones correctas y coherentes. Las preposiciones son 23. En estas palabras tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, si, so, sobre, tras, versus y vía. Algunas de ellas en la actualidad han entrado en desuso. Cabe y so. Las preposiciones con la palabra de la palabra de, que generalmente expresa una relación pertinente. El ejemplo es el perro de Juan, pero también puede expresar proveniencia. Un ejemplo es yo soy de México. Puede expresar también contenido, un vaso de agua, incluso material de fabricación, una barra de titanio. Las preposiciones con la palabra por indica el agente de la oración en pasiva. Ejemplo, la bicicleta fue preparada por Juan. La comida fue hecha por su madre. La tarea fue realizada por Jaime. Denota partes o lugares concretos.
con la palabra por. Un ejemplo sería, me sujeto por el brazo y me besó. El perro está por la sala ladrando. Me agarró por los pelos y me despeinó. Las conjugaciones son una parte invariable de la oración. Por lo general no llevan acento y se definen como palabras o conjuntos de palabras que se utilizan para unir dos o más elementos de una oración o dos más oraciones, que pueden ser coordinantes o subordinantes. Las coordinantes son aquellas conjunciones que unen palabras, frases u oraciones que tienen el mismo nivel jerárquico, o sea, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. Subordinantes son aquellas conjunciones que unen elementos lingüísticos que están sujetos o dependen de otros, pero en distintas jerarquías o en categoría gramatical. Adversativas son conjugaciones coordinantes que denotan posiciones o diferencias entre la frase anterior y la que sigue. Estas palabras son pero, más, empero, si no, aunque, sin embargo, no obstante, antes bien, por lo demás. Causales son conjugaciones subordinantes que expresan causa y las palabras a utilizar son porque, como, dado que, visto que, puesto que, pues, ya que. Correlativas son aquellas conjugaciones referidas a uno o más términos emparejados que sirven para conectar dos partes diferentes de una frase. Las palabras que se utilizan o, ni, ambos. Discontinuas son conjugaciones coordinantes que forman dos segmentos paralelos dentro de un mismo grupo sintáctico. Las palabras que utilizamos son tanto como. En las conjugaciones tenemos las corporativas, son conjugaciones subordinantes que denotan entre dos o más frases. Comparación. Las palabras que se utilizan, que, más, que, tan, como, menos, que, como. En las conjugaciones distributivas son conjugaciones coordinantes que denotan la alternancia de opciones compartibles. Y las palabras que utilizan, ya, bien, una, otra, uno, otro, tanto, como, sea, si quiere. También tenemos en las conjugaciones complexivas, disyuntivas, dubitativas, explicativas, exceptivas, finales, hilativas, temporales, copulativas, continuativas, consecutivas, condicionales,